¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. La paz de mi Señor está en vuestros corazones. Una vez más dándole gracias al Dios por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Como dice su palabra en Lucas capítulo 19, verso 10, dice claramente, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como vemos también en el versículo 9 mismo del mismo Lucas capítulo 19, dice que claramente hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias por esas palabras tan maravillosas que recibimos cada día de nuestro Padre Celestial. Así es, como dice su palabra. La palabra, la palabra de Dios también dice en el libro de Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Y eso es la palabra que necesitamos en nosotros, un aliento que nos ayuda a seguir adelante en los caminos. Una palabra entra a nuestras vidas, como la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea perdonando nuestros días que hemos fallado o hemos visto o hemos discutido con algún hermano. Pongamos en cuenta y pidámosle perdón. Gracias, Padre amado, Señor mío. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti, Señor, con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote que me perdones por aquellas malas miradas o aquella palabra maldicha, Señor, que tú seas perdonándome, Señor. Padre amado, perdóname, Señor, para poder leer las maravillas que tienes preparado en este día. Maravilloso, Señor. Gracias, en tus manos ponemos este día maravilloso, nuestros proyectos, nuestros sueños, Señor, que sea tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Vive Jehová nuestra vida. Así es. Seguimos una vez más con este pequeño estudio que estamos tratando, lo que es el apóstol Pablo, lo que nos trata de decir, lo que eh, en esta, lo que el Señor escoge a sus discípulos. Claramente, Él es el que escoge, Él no es porque el hombre le pone ahí, no, es por el Señor que ha puesto. Vamos a seguir viendo lo que nos habla acerca de Pablo, porque acordemos que él era perseguidor de las iglesias, el que hablaba de Jesucristo, él lo arrastraba, muchas veces anteriormente fue matado a piedrazos, a piedra, muchos discípulos, entonces los que hablaban del Señor, él ejecutaba. Y recordemos que Pablo era una persona que tenía con una venganza a los que hablaban de Jesucristo, pero como su palabra mismo vamos a ver qué nos dice, qué nos aclara la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, cuando nosotros estamos, por eso es que el Señor dice claramente, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocemos la palabra del Señor, porque no leemos la palabra, solo escuchamos de otra persona, pero no poner esa mirada a leer la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué habla la palabra? Y eso es lo que pasa, que nosotros nos perdemos. Mucho antes, cuando yo no conocía la palabra, yo rechazaba esa palabra, no lo oía. Le decía, no, no, pero en el día de hoy, cuando vengo a leer la palabra, dice que si nosotros rechazamos esta palabra, estamos rechazando a Jesús, estamos rechazando a Dios. Entonces, mi amado hermano, no lo rechaces, porque esto va a venir a juicio. Y cuando venga a juicio, esta palabra es la que va a llevarte al juicio por una palabra que no quisiste escuchar, que la rechazaste, porque dice, ay de aquellos que rechazan la palabra, porque el Señor mismo dice su palabra mismo, ay de aquellos que rechazan la palabra. Mi amado hermano, no lo hagas por este servidor, hazlo porque la palabra de Dios te voy a hablar. No salgo por mis propias conclusiones, sino porque la palabra va a estar ahí, la palabra de la Biblia. Te voy a dar contexto para que los examines también con tu Biblia y verás en lo que te habla también el Señor. Así es, no digas que no te habla el Señor, sí nos habla el Señor
cada día por cualquier instrumento. Hay muchos que predican en la calle, muchos que predican por este medio. Dios está hablando en todo momento, sino que nosotros no queremos recibir la palabra. Dios habla de muchas maneras, hasta en sueños, revelaciones nos da el Señor, pero nosotros no entendemos qué es lo que nos habla el Señor, porque no sabemos, porque no leemos la palabra, por eso. Hay muchos, como dice en los libros de Job, en el capítulo 33, ahí encontramos muchos mensajes que el Todopoderoso, Él nos dio aliento de vida, Él nos dio, el Omnipotente nos dio ese aliento de vida. Mire, Él en muchas maneras dice que Él habla en sueños, Él para que se aparte del mal, pero nosotros no entendemos porque no escuchamos a Dios, no lo escuchamos porque nuestro corazón tiene tanto odio, tanto resentimiento, tanto orgullo, que no dejamos que esa palabra entre a nuestras vidas. Por eso, por el pecado que nosotros cometemos, por el pecado que tenemos, no dejamos que esa palabra entre a nuestra vida, porque queremos seguir en las tinieblas, no queremos venir a la luz. Mi amado hermano, vamos a comenzar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que ayer hemos tratado con el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 1, y seguimos tratando ahí mismo, seguimos avanzando para comprender más detalladamente en estos capítulos de Pablo, que era perseguidor de las iglesias, que él odiaba a las personas que hablaban de Jesucristo, y cuando él viene a predicar la palabra, y él fue ganado muchas almas. Vemos claramente que dice que era un santo apartado. Hay tres separaciones específicas que se dieron en la vida de Pablo. Vemos en su nacimiento, como nos habla en los libros de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, nos dice claramente, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vemos en los libros de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 nos dice, pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así somos nosotros. ¿Quién podrá dar conclusiones cuando nosotros estamos en el vientre? Él nos formó, Él nos hizo, pero nosotros no llegamos a entender porque no sabemos de la palabra. Pero cuando entendemos, cuando leemos la palabra, vamos a entender que Él desde el vientre ya nos separó, desde el vientre nos apartó para ser el discípulo del Señor. ¿Ya? Aquí vemos también en el camino de Damasco, vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15, vemos también que nos dice ahí, gloria a Dios. En Hechos capítulo 15. Perdón, en Hechos capítulo 9, versículo 15. Nos dice claramente, el Señor nos habla aquí en los libros de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor dijo, ve, porque instrumento es escogido me este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de todos los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos claramente que en este capítulo también nos habla acerca de Saulo, como él perseguía a la iglesia. Vemos aquí mismo en el capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él se da cuenta que él perseguía a la iglesia, pero ahora dése cuenta que lo que dice el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que nos habla acerca de en, en su conversión a Cristo. Vemos en Hechos mismos capítulo 13, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente que dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirena,
Manasés, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto en el Señor, ayunando, y dijo en el Espíritu Santo, apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. O sea, el Señor es el que nos aparta, el Señor es el que nos da. No es que nosotros buscamos por nuestro propio medio o por nuestra inteligencia, no, sino que el Señor nos aparta, el Señor nos escoge para el camino de ser un discípulo más de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y su llamamiento al, al ministerio. Pablo fue separado por y para Dios, como lo fue Jeremías. Vemos en Jeremías también cómo nos habla, que él también fue apartado. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dio Jehová. He aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Y eso es lo que nos hace el Señor. Nos pone esas palabras en nuestra boca para poder hacerlo, para poder hablar de la palabra de Dios. Es el Señor que nos instruye, el Señor que nos habla, el Señor que nos hace hacer que nosotros llevemos el mensaje para todos los que están escuchando. Así es, mi amado hermano. Es el Señor el que nos instruye, el Señor el que nos da los mensajes. No es que nosotros pongamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. No, mi amado hermano. Es el Señor que da los mensajes para el pueblo de Israel, para el pueblo, mi amado hermano. Así es. Vemos también como nos habló en Jeremías. Juan el Bautista, vemos también en Lucas capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo, Lucas capítulo 1 versículo 15 nos dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Está hablando de Juan el Bautista. Vemos claramente que eh, hubo, hubo en los días de Herodes un rey de Judea y sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abia. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edades avanzadas. Aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y todas las multitudes del pueblo estaban fuera orando y la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto que en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Gloria a Dios. Claramente el Señor es el que escoge, el Señor es el que... Ahí vemos claramente que el Señor le dijo a Zacarías, y a su mujer va a tener un hijo y lo pondrás por nombre Juan. Es el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Las explicaciones del Evangelio por Pablo
Vemos claramente que en Romanos capítulo 1, versículo de 2 al 5 nos dice claramente, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 2 nos dice que él había prometido antes por su profeta en Santa Escritura acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poderes según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibió la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que no es nuevo, Pablo dice, de los profetas. Vemos claramente que Pablo específicamente dice que estas palabras no son nuevas. Estas palabras vienen del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento estamos leyendo. Pero también dice que en el Antiguo Testamento se hablaba de esta palabra, se le reconocía estas palabras, que iba a pasar. Vemos claramente que el profeta del Antiguo Testamento hablan de ello. En la cita del Antiguo Testamento, en Romanos, menos de 61 veces del 14 libro, estos se refutan completamente las pretensiones de la sexta de declarar verdades nuevas y exitosas acerca del Evangelio. Se ha dicho correctamente que si algo es nuevo, probablemente no es verdad. Todo esto, si alguien te dice que estas palabras son nuevas, no. Viene del Antiguo Testamento también. Podemos verlo, usted mismo puede leer y verá y considerar que viene del Antiguo Testamento todas las palabras que consideran que el profeta Isaías hablaba también de todo esto que iba a acontecer con lo que llegaba Jesús, todo esto, se hablaba de todo esto. Viene del Antiguo Testamento todas estas palabras. Y que alguien te diga que es palabras nuevas, no hay palabras nuevas. Todas son del Antiguo Testamento que vienen a cumplirse en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso. Le doy gracias al Señor porque Él es el que me da palabras, como dice, lo había dicho, Él es el que pone palabras en nuestros labios. Él es el que da las palabras para que poder expresar y hablar de la palabra de Dios. Y si es verdad, no es nuevo. Tratan acerca de Jesucristo, el autor y consumador del Evangelio. Fue manifestado mediante la encarnación. Pablo habla del nacimiento virginal de la humanidad de Cristo. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 3, nos dice claramente, aquí nos dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Claramente, ahí vemos claramente del Antiguo Testamento que nos habla Isaías. Vemos que nos dice que la humanidad de Cristo era, como habíamos leído en el versículo 3 nos dijo claramente que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Cristo es linaje de David. Fue probablemente por medio de la resurrección de la palabra griega para declararlo, como vemos el capítulo 1 mismo de Romanos, versículo 4, nos dice claramente que fue declarado Hijo de Dios con poderes según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bendito sea. Se hizo desde procede de nuestra palabra horizonte, que significa marcados por señales ciertas, lo que quiere decir que Cristo, el Hijo de Dios, es linaje claro entre la tierra y el cielo. Él es el que nos trajo el maná, el pan de vida. Así es, mi amado hermano. Por eso tenemos que darle la palabra que nos habla claramente, darle la gloria al Señor Todopoderoso, que es grande, maravilloso, que Él es el que hace todas las cosas que nosotros no tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero Él es el que nos da este maná. Vemos también que un mensaje nos ayuda también en San Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
vemos claramente que esta palabra nos dice que en aquella misma hora Jesús regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Bendito y grande, maravilloso. Gracias, Padre amado, bendito y grande, poderoso. Gracias por estas palabras. Ayúdanos a entender y a comprender más de tu palabra, Señor, que nos habla cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso. Danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder entender y comprender el mensaje que cada día nos habla, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a aquellos que están participando, el video y el audio. Sea bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de sus familias. Guarda su salida y su entrada, Padre amado. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que estamos participando, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.